Se cumplen ya más de 49 horas atrapados los 10 mineros de Sabinas allá en Coahuila, y mientras se intensifican también los trabajos de rescate, nos preguntamos si este accidente ha sido solamente un hecho aislado, si esto que sucedió va a ser el motivo también para que se obligue a las empresas y a las autoridades a mejorar las condiciones laborales de los mineros, a mejorar la supervisión que hay en torno inclusive a las minas. ¿Va a cambiar algo o van a seguir las cosas exactamente iguales? Ese es el tema que ponemos sobre la mesa y saludo con gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, ¿qué piensan al respecto? Hola Magda, qué gusto saludarte, muy buenas tardes. Víctor, gusto en saludarte. En el tema sobre la mesa hoy, precisamente el tema es la precariedad con que siguen trabajando los obreros, los trabajadores de las minas, ¿sí? Y los mineros, y que de alguna forma pareciera que no pasa el tiempo, ¿sí? Y ese es precisamente uno de los problemas que hoy observo en esta gran tragedia que afecta a por lo menos estas 10 familias que no saben con certidumbre, o que tienen gran incertidumbre sobre qué estará pasando con su ser querido. Ya habrán muerto, estarán vivos en una cápsula de aire, podrán ser sacados, podrán ser rescatados. Me imagino que la esperanza para estas familias es lo último que pierden. Pero bien lo plantea Magda, Víctor. Me parece que este asunto de los accidentes en minas, sí, no es un caso aislado el que está ocurriendo hoy de nueva cuenta. Hoy Animal Político, este organismo de investigación, está documentando, sí, que ha habido 300 accidentes en minas y 3,000 muertos. 3,000 muertos, sí, que ahora se suman lamentablemente estas 10 personas que, digo, asumiendo que no estén con vida y que se pierda la esperanza, estamos desde luego muy atentos a este asunto. Pero me parece que esto no ha cambiado absolutamente nada. Tú estás en Coahuila. Pues sí, Raúl, y yo he sido testigo, recuerdo la última, bueno, no la última, una de las últimas grandes tragedias, lo ocurrido en la mina Pasta de Conchos, que ha sido una de las más dramáticas, pero desde entonces, de la mina Pasta de Conchos, desde entonces y a la fecha, si han muerto 130 mineros en diferentes accidentes aislados, son pocos, más los que tú documentas en ese periodo de tragedias de la historia de la minería. Y sí, y siempre te encuentras con un mismo esquema, un estado reactivo, un estado que reacciona, a veces con más eficiencia que otras, a veces demostrando sus limitaciones o a otras tantas su capacidad, pero siempre reaccionando, no previendo. ¿Por qué? Y uno se pregunta, ¿por qué tiene que seguir ocurriendo una y otra tragedia y siempre es la misma historia? ¿Por qué no se pudo prever? ¿Quién no hizo bien su trabajo? ¿Qué autoridad fue la que falló? ¿Por qué seguimos teniendo escenarios como este, en el que vemos mineros que pareciera que están sacados de una novela de Émile Zola o una novela rusa del siglo XVIII, por la manera en que trabajan y cómo sobreviven, Raúl? Uno se lo pregunta una y otra vez. Me asombra, bien, me llama la atención la reacción del gobierno, del Estado. Hoy por la mañana, Laura Velázquez, coordinadora de Protección Civil, junto con el subsecretario de Defensa, Agustín Radilla, hicieron todo un balance de toda esa ayuda que se está dando y todo ese apoyo. Se habló de sistemas de iluminación, se habló sobre todo de bombas, porque es el principal problema que hay en este momento, lograr bajar los niveles de agua para ver la posibilidad de poder entrar y ver qué encuentras, y todo el apoyo que se tiene de Sedena, de la Guardia Nacional, de la Comisión Federal, de Conagua, gobiernos estatales y municipales. Pero la pregunta obligada es, ¿por qué después de que ocurre esto se reacciona así? ¿Por qué no antes? Autoridades reactivas, lo has dicho bien, o sea, es una autoridad que reacciona a este asunto. Y aquí hay muchas preguntas. Después de la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos en el año 2006, donde murieron, se quedaron atrapados, de hecho 65 mineros, si no mal me acuerdo, corrígeme la cifra, eran 73 los que trabajaban y 65 de ellos quedaron atrapados, de los cuales sus cadáveres
no han sido rescatados hasta el momento, después de tantos años, 16 años, ¿sí? Y después de esa tragedia y otras muchas que han ocurrido a lo largo del tiempo, la pregunta es, ¿dónde está la Secretaría del Trabajo? ¿Dónde está esa Secretaría que tendría que vigilar, que tendría que ver que se cumpla con estándares de seguridad para los trabajadores, que tengan mejores condiciones? Estaba leyendo un reportaje de lo que nos explicaban nuestros compañeros reporteros allá en Sabinas, precisamente, cómo bajan a través de barriles, bajan a los trabajadores a más de 200, 300 metros de profundidad, con todo el riesgo que esto de alguna forma representa, y que esto es lo que lamentablemente, en este caso, una corriente de agua a un lado de esto es lo que generó que se inundaran estos túneles, verdaderos hoyos, trampas verdaderas para las personas. ¿Qué ha pasado con todo esto y con las experiencias si no nos han dicho absolutamente nada? Y no solamente Secretaría del Trabajo, los empresarios, los dueños de estas minas, que también con 11,800 pesos que, según has documentado, se le pagan a estos trabajadores, y que pasan horas y horas abajo en una verdadera trampa, ¿sí?, en estas minas de carbón, y que, bueno, ya lo hemos dicho, lamentablemente las condiciones son tremendas. Puntualizando algunos datos, Raúl. El 19 de febrero del 2006 terminaron sepultados 65 mineros en pasta de Conchos, pero hay otros tantos accidentes que nos pasaríamos todo el espacio documentando, que también han costado la vida, pero este sin duda es el más dramático. Ahora, también preocupa que a estas alturas, y bien lo dices tú, yo no he escuchado una respuesta clara de la señora Luisa María Alcalde, que es la secretaria del Trabajo Federal, que es la que en cierto sentido, según se lavan las manos aquí en el Estado, tiene la responsabilidad, por ser el sector minero, de incumbencia federal. Claro, debo suponer que también hay responsabilidades locales, pues finalmente es el Estado de Coahuila, pero pues hay hábilmente la secretaria del Trabajo aquí en el Estado, la señora Cristian Eloy Solís, pues se lava las manos y dice, esto es de incumbencia federal, no volteen hacia nosotros. Pero ¿será solo así? Entonces, ¿para qué están? Uno se pregunta en el ámbito local. Qué fácil es acusar al gobierno federal de todos los males que se viven en los estados, pero ¿por qué no hay orden? ¿Sabes por qué no hay orden? Pues porque hay negocios, hay corrupción, hay tolerancia, permisividad y muchos otros factores que se dan. Hay que recordar que Coahuila es el productor número 1 de carbón en el país, y que esta zona es la zona más importante en cuanto a producción de carbón. Pero ¿por qué? ¿Por qué al tiempo solo te enteras de escándalos, de negocios entre políticos? Esta empresa, por ejemplo, esta mina, que se supone pertenece a Cristian Eloy Solís Arriaga. Que nadie sabe quién es. No, esa es la otra, de que no les queda la seguridad, y eso lo saben porque aparece en el registro patronal del Seguro Social, pero no tienen la certeza ni la seguridad. Corren versiones de que podría estar algún político detrás de esto, pero volvemos al punto, ¿no? Siempre la información a cuentagotas, mal documentada, mal informada, que habla de la negligencia y de la ineficiencia del Estado. Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, sí, las preguntas que has puesto sobre la mesa me parecen muy adecuadas. ¿Dónde están las autoridades federales? ¿Dónde están las autoridades locales que, si bien lo dices, para poder operar o funcionar requerirían de una licencia municipal, sí, y requerirían desde luego de permisos estatales en lo que se refiere a estudios de impacto ambiental y todo lo que requiere y tiene que ver con el medio ambiente? Pero sin embargo pareciera que hay simplemente esa lavada de manos entre autoridades estatales y federales, y como dices, se culpa al gobierno federal, que sí tendría que ser el normativo desde luego, y luego de que el mismo presidente puso sobre la mesa al iniciar su administración que se iría a rescatar los cadáveres de estos 63 o 65 mineros atrapados ahí hace 16 años en Pasta de Conchos, ahí mismo en San Juan Sabinas. Esto, Víctor, me parece que es importante. El presidente puso el ojo sobre Pasta de Conchos y el ofrecimiento a estas familias organizadas, damnificados de esa tragedia, de que las cosas iban a poder mejorar para poder rescatar los cadáveres de sus seres queridos, pero eso también debería haber alertado a la autoridad federal a ver qué se ha hecho para mejorar las condiciones de estos trabajadores. En fin, queda una esperanza, y la esperanza de que puedan ser encontrados con vida, y me refiero a esa historia que
a veces parece increíble, que hay hasta películas y series de estos mineros chilenos. Recordarás que quedaron atrapados 33 mineros, quedaron atrapados 69 días, más de 2 meses, y los encontraron con vida. Claro, condiciones completamente diferentes, pero me refiero todos esos trabajos, todos los rescatistas, los buzos, los perros, en fin, que ponen gran empeño para esto, pudiéndose evitar, como tú bien lo dices en tu comentario aquí en el tema sobre la mesa. Y no deja de reconocerse, Raúl. Hay en este momento 383 elementos del Ejército trabajando, de la Guardia Nacional a la Policía Militar. Hay una treintena de vehículos. Hay un gran esfuerzo, lo reconozco. Ha participado la Sedena, la Guardia Nacional, la Comisión Federal. Hay por lo menos 19 o 20 bombas. La Comisión Federal de Electricidad ya tendió una línea para que no falte la electricidad. En fin, y hay 6 buzos, en fin, hay un mundo de trabajo. No lo dudo, qué bien, enhorabuena, qué bien, qué bien. El tiempo está en contra, han pasado, ¿qué? 48 horas, Más de Raúl. 49 horas, así 49 horas de esta tragedia y todavía el día de ayer a estas horas había una sola bomba trabajando. Ahorita ya hay más, se reconoce. Sí, pero el problema no va a ser las bombas, Víctor, por lo que aparente y dice la gente que sabe que el afluente que va a un lado de es el río. Es el río. Y si en el lado del río, pues ese, ¿cómo lo detienes? Ahí de alguna forma se ve muy complicado. Que no muera la esperanza, me parece que es lo último que debería morir en las familias que esperan noticias de sus hijos, de sus esposos que se encuentran en estas condiciones. Víctor, seguimos atentos al caso. Y tener empatía, Raúl, ser solidarios y tener empatía con este sector, que es un sector muy sufrido. Y ojalá esta tragedia, como bien dicen, bueno, vamos a esperar primero a salvarlos y después ya veremos responsabilidades. No quede nada más en intentar salvarlos y al rato olvidemos las responsabilidades y una nueva tragedia nos vuelva a meter en el tema. Como tantas cosas, Víctor, que lamentablemente pasan, en donde se vuelve, y de ahí el dicho de que se tapa el pozo luego del niño ahogado el niño y esto es exactamente lo que estamos viendo nuevamente en este caso. Pareciera que a veces este tipo de tragedias en nuestro país son repetitivas, sí, y hoy, después de que tú y yo y muchos medios de comunicación y las familias se queden con su pena, con su dolor, de conforme a cómo evolucione este tema, seguramente esperaremos la siguiente tragedia y la siguiente tragedia y la siguiente tragedia. Lamentablemente trabajamos poco en el tema de la prevención, poco se ha hecho para garantizar unas mejores condiciones de los trabajadores, que tengan más seguridad, que estas minas que son de alto riesgo por el número de accidentes que hay y los trabajadores tengan desde luego pues todas sus coberturas de seguro social, seguros de vida para que esas familias también no se queden en el abandono en caso de tragedias y de accidentes, que también los hay. Y sus equipos de trabajo, Raúl, y sus operativos, y su infraestructura, por la tecnología que sabemos que existe y que aquí está perdida. Desde luego, esto es parte precisamente de la información.